Cuando abrí la puerta del departamento, el espejo del pasillo estaba girado contra la pared, como si alguien hubiera querido que yo no me viera al entrar. Me quedé quieto con la mano en la chapa. Lo primero que pensé fue que había pasado un vecino, que confundió de puerta, algo así. Pero la cadena estaba puesta por dentro. La ventana del pasillo seguía cerrada. No había aire como para mover un espejo, y además el espejo no era liviano. Tenía un soporte de madera y siempre quedaba derecho, apenas ladeado hacia la entrada. Lo acomodé de vuelta. Me miré un segundo, sin ganas. Tenía esa cara de fin de semana mal dormido. Había sido una semana de cajas, trámites y horarios raros. La mudanza me había dejado la cabeza como con algodón. El departamento era antiguo, con pisos de madera que crujían en puntos específicos. No era grande. Un pasillo, sala con cocina integrada, una habitación y un baño. La puerta principal tenía 2 cerraduras. A mí me gustaba eso. Me hacía sentir que por lo menos por ese lado estaba cubierto. Esa primera noche no le di más vueltas. Me acosté tarde. Al día siguiente, antes de salir, dejé una taza azul en el fregadero con un poco de café frío. Era una taza fea, de esas que uno compra cuando no quiere gastar mucho. Volví en la tarde cansado, pensando en comida rápida, y la taza estaba en la repisa de arriba, seca boca abajo, alineada con las otras 2. No recordaba haberla lavado. Quedé mirando como si eso me fuera a devolver la memoria. Pensé en la posibilidad de que lo hice en automático. A veces llego, me muevo por inercia, no me acuerdo ni de poner las llaves en la mesa. De todos modos, esa noche dejé la taza en el mismo sitio otra vez, pero esta vez la puse al fondo del fregadero, detrás de un plato, casi escondida. Quería probarme algo, aunque en ese momento todavía me daba vergüenza admitirlo. Al volver, la taza estaba otra vez en la repisa, seca, boca abajo. El plato seguía en el fregadero como lo dejé. La esponja estaba húmeda, como si alguien la hubiera usado, pero también podía ser la humedad normal. Me agaché y abrí el mueble bajo el fregadero buscando una fuga, como si eso explicara algo. No había nada. Esa misma semana noté otro detalle. Tengo un llavero pesado, con un aro grueso y una pieza de metal. Al entrar, lo dejaba siempre en el mismo plato de cerámica que puse junto a la puerta. Una noche lo encontré sobre la mesa del comedor, exactamente al centro, con el aro apuntando hacia la silla que yo uso. No era un lugar cómodo para dejarlo. Tampoco era casual. Era como si alguien hubiera querido que yo lo viera primero. Me reí solo, una risa breve, por incomodidad. Me dije que me estaba sugestionando. Que el nuevo lugar siempre se siente ajeno, y uno empieza a ver cosas donde no las hay. Empecé a revisar cerraduras. Todo estaba cerrado. La ventana del pasillo tenía un seguro viejo que yo reforcé con un tope. La de la sala daba a un patio interior y también tenía seguro. Nadie podía entrar sin forzar algo. Y yo no veía marcas. Un sábado invité a Sofía, una amiga, para que viera el departamento y me ayudara a decidir dónde poner una repisa. Era una excusa. Quería que hubiera alguien más ahí, que su presencia bajara esa sensación tonta de estar solo. Mientras hablábamos, fui al baño y dejé la puerta entreabierta. Cuando volví, la puerta estaba completamente cerrada. No fue un portazo, no fue por corriente. Cerrada, con la manija en su sitio, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Sofía estaba en la sala, mirando la pared donde iría la repisa. Le pregunté si había cerrado la puerta. Me dijo que no, que ni había pasado por ahí. Lo dijo normal, sin nervios. Yo asentí y no insistí. Me dio pena sonar raro. Después, en la cocina, mientras ella tomaba agua, noté que los imanes del refrigerador habían cambiado de orden. No era una colección grande, eran 3, uno con un dibujo, uno con una letra y uno con una forma geométrica. Yo los tenía puestos como para tapar una mancha. Ahora estaban alineados arriba, como si los hubieran acomodado por estética. Sofía se fue al rato. Cuando cerré me quedé un momento escuchando el silencio. Me pareció escuchar un paso en el pasillo del edificio, pero eso era normal, edificio viejo. Gente que sube, que baja. Ese mismo día empecé a tomar fotos. No como una investigación formal, más bien como un recurso para mi memoria. Tomé foto al plato de cerámica con el llavero dentro, al espejo del pasillo, a la taza en la repisa. Me sentí ridículo, también me tranquilizó. La primera vez que comparé fotos fue 2 días después. Había dejado el espejo un poco girado hacia la entrada, como siempre. En la foto se veía claramente el ángulo. Volví y estaba casi paralelo a la pared, apenas un poco abierto. No era un cambio grande. Era lo suficiente para hacerme dudar de mí. Empezaron a aparecer cosas más pequeñas, y eso fue peor. Una caja de cereal que dejé con la cara al frente apareció al revés, mostrando ingredientes. Un libro que dejé en el sofá amaneció en el piso, pegado al zócalo, como acomodado para que no estorbara. Un par de zapatos que siempre dejaba desordenado apareció alineado, puntas hacia la puerta. En mi cabeza, la explicación más razonable era que yo lo hacía. Sonaba feo, pero era razonable. Estrés, sueño irregular, pequeños olvidos. Entonces intenté cambiar hábitos. Dejé una libreta junto a la puerta y anotaba: llaves en plato, taza en fregadero, espejo hacia entrada. Lo anotaba como si fuera un experimento. Una noche anoté todo. Y antes de dormir, puse un pedacito de cinta transparente en el borde de la puerta principal,
entre el marco y la hoja, en un lugar que no se notaba. Si alguien abría, la cinta se iba a romper o arrugar. A la mañana siguiente, la cinta estaba intacta, no se veía manipulada. Me sentí aliviado un segundo. Volví por la tarde y la libreta no estaba donde la dejé. Estaba en la mesa del comedor, abierta en la página donde anoté, con el bolígrafo encima. No se cayó, no se deslizó solo. Estaba colocado. Me senté, respiré, miré alrededor como si de verdad esperara ver a alguien. No vi nada. Lo que sí vi fue algo que me pegó más. El bolígrafo estaba orientado hacia la silla donde yo me sentaba, igual que el llavero aquella vez, igual que el aro apuntando. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces a revisar la puerta, revisé ventanas, volví a revisar el espejo, no hubo ruidos, nada. Aún así, me desperté con la sensación de que alguien me había estado observando desde un lugar muy cerca, sin que yo pudiera señalarlo. Al día siguiente fui a la administración del edificio. Pregunté si alguien tenía copia de la llave. Me dijeron que no, que cada inquilino cambia su cerradura cuando entra, que esa era la regla. Yo había cambiado el cilindro el día 1. Lo hice yo mismo. Lo comprobé. También compré un sensor barato de movimiento, de esos que se ponen en la entrada y suenan si detectan algo. No era una alarma seria, pero servía para que yo dejara de imaginar. La primera noche el sensor no sonó. La segunda tampoco. En la tercera sonó a las 3 y algo de la mañana, pitido agudo corto repetido. Me levanté rápido, con el corazón acelerado, sin pensar. Abrí la puerta del cuarto y vi el pasillo oscuro. No había nadie. La puerta principal seguía cerrada, cadena puesta. El sensor seguía apuntando hacia la entrada. Apagué el sensor, lo encendí de nuevo. Volví a mi cama, me quedé mirando el techo. Lo peor no fue el pitido. Lo peor fue que el sensor se activó sin una causa visible, como si el problema no fuera alguien entrando, sino algo moviéndose dentro. La mañana siguiente, el espejo del pasillo estaba otra vez contra la pared. Esta vez no estaba girado a medias. Estaba completamente volteado. Y el soporte, que siempre quedaba firme, tenía una marca nueva en la base, como si lo hubieran arrastrado un poco. Me agaché a ver el piso. Había una línea tenue, un raspón. No era profundo. Era una de esas marcas que uno solo ve cuando ya está buscando. Me dije que quizá yo lo pateé. Quizá lo moví medio dormido. La idea de que yo caminara de noche y empujara el espejo me dio más miedo que pensar en un intruso. Empecé a poner cosas como trampas tontas. Hilo delgado, en la manija de un cajón. Una moneda encima del marco de la puerta del baño. Un pedazo de papel doblado en la esquina de una puerta interior. Cosas que, si yo las movía sin recordar, al menos me iban a confrontar con eso. Las trampas no me daban respuestas claras. A veces seguían igual, a veces estaban caídas, pero también podía ser torpeza mía al abrir. Ese tipo de incertidumbre se te mete por la espalda. Te obliga a revisar todo 2 veces. Te obliga a pensar en tu propia memoria como si fuera un enemigo. Una tarde, llegué y encontré el cajón de los cubiertos abierto unos centímetros. Lo cerré. Me quedé ahí, de pie, mirando el cajón como si fuera a moverse. No se movió. Abrí y vi algo que no tenía sentido práctico. Los cuchillos estaban separados de los tenedores por color. Yo no hago eso. No tengo ese tipo de paciencia. Ese mismo día, al bañarme, noté que el tapón del desagüe, que yo guardo en un recipiente, estaba dentro del lavabo, perfectamente centrado. Alguien tuvo que agarrarlo con la mano mojada, colocarlo ahí, y salir sin dejar nada más fuera de lugar. Empecé a oler el departamento como si pudiera detectar perfume ajeno o tabaco. No olía nada. Empecé a escuchar ruidos de cañerías como si fueran pasos. Empecé a fijarme en sombras del rabillo del ojo. Cosas normales en un lugar nuevo, pero en mi cabeza todo se conectaba. Una noche hice algo que me dio vergüenza incluso mientras lo hacía. Puse el celular a grabar audio en la sala y me fui a dormir. Pensé que si escuchaba pasos, voces, algo, al menos iba a tener un registro. A la mañana revisé el audio. Se oía mi respiración a lo lejos cuando pasaba un camión. Se oía el refrigerador. Se oía un golpe leve, como madera contra madera, a una hora en la que yo estaba despierto y no recordaba haberme levantado. Eso fue todo. Nada que yo pudiera señalar como prueba, pero lo suficiente para que mi cabeza hiciera el resto. Empecé a faltar a cosas. Llegaba tarde. Me quedaba mirando la pantalla sin trabajar. Iba al baño del trabajo a lavarme la cara, como si el agua me acomodara por dentro. Mis amigos me escribían y yo respondía tarde, sin ganas. No quería que nadie viniera. No quería que nadie me viera revisando el piso con una linterna. Una tarde al volver, encontré la fotografía que tengo en el librero cambiada. No era una foto importante. Era una imagen vieja mía, solo en un lugar cualquiera. Yo la tenía de lado, como relleno. Esa vez estaba al frente, limpia, como recién sacudida, y delante de ella habían puesto el llavero, no sobre el plato. Delante de la foto, como si fuera una ofrenda. O como si fuera un mensaje. Me quedé parado sin acercarme. El departamento estaba silencioso, no había corriente. Nadie podía estar ahí sin que yo lo supiera. Aún así, lo primero que hice fue caminar despacio hasta la cocina y agarrar un cuchillo. No por valentía, por reflejo. Revisé habitación por habitación. Abrí closets. Me fijé detrás de la cortina del baño. Miré debajo de la cama. Todo vacío. Me sentí estúpido con el cuchillo en la mano.
Lo dejé en el fregadero. Esa noche no quise quedarme. Agarré una mochila, metí ropa, cargadores, la libreta y me fui a casa de Sofía con una excusa. Le dije que se me había ido el agua, que era un tema del edificio. Me dejó quedarme en el sofá sin hacer preguntas. Dormí mal ahí también, pero por lo menos había ruido humano. En la mañana, antes de irme, Sofía me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era cansancio, y ya no insistió. Esa fue la última vez que la vi en persona en semanas. Volví al departamento 2 días después, en la tarde, con la idea de recoger cosas y decidir qué hacer. Subí las escaleras con la garganta seca. Me detuve en mi puerta. Todo se veía normal. Abrí. Entré. El espejo estaba en su lugar, mirando hacia la entrada como si nada. El plato con llaves estaba junto a la puerta, vacío, como yo lo dejé porque yo no había estado. La sala no tenía nada extraño. Di 2 pasos y lo vi. En la mesa del comedor estaba mi libreta. Abierta, pero no en la página de las anotaciones. Estaba abierta en una página en blanco, y en el centro había una sola línea escrita con mi bolígrafo. No era una frase bonita. No era una amenaza directa. Era algo seco, como de lista. Decía, ponlo de espaldas. Miré el espejo del pasillo. Miré mi letra. No era una caligrafía idéntica a la mía, pero se le parecía demasiado como para ser de otra persona. Tenía mis mismas letras apretadas. Mi forma de hacer la O. El mismo trazo nervioso en la P. Me acerqué a la libreta como si fuera a olerla. No olía a nada. Agarré la libreta y la cerré. Sentí el impulso de voltear el espejo. Me dio asco sentir ese impulso. Como si alguien hubiera metido una idea en mi cabeza y yo la quisiera cumplir para que todo se calmara. No lo hice. En cambio, empecé a meter cosas en cajas de nuevo. Sin plan, sin orden, ropa, libros, vasos. Me temblaban las manos en momentos, pero yo intentaba moverme lento para no romper nada. A cada rato miraba al pasillo como si esperara ver el espejo moverse solo. Mientras empacaba, escuché un ruido leve, como un objeto pequeño tocando madera. Me quedé quieto. No escuché nada más. Seguí. A los minutos, otro golpe igual de leve. Me acerqué a la mesa del comedor. En el borde, cerca de donde yo siempre me siento, estaba mi llavero. Yo lo había guardado en mi mochila al llegar. Abrí la mochila. No estaba. Y, aún así, ahí estaba en el borde de la mesa, con el aro apuntando hacia mi silla. No grité. No hice un escándalo. Me quedé mirando el llavero como si fuera una cosa ajena que alguien dejó por error. Tomé el llavero y lo apreté fuerte hasta que me dolió la palma. Lo guardé en el bolsillo del pantalón, y, sin terminar de empacar, me fui directo a la puerta. Cerré con llave. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa misma noche, llamé a un cerrajero para que cambiara de nuevo el cilindro, aunque ya lo había cambiado. Le pagué y lo vi irse. Volví a subir, cerré, puse la cadena y dejé el espejo exactamente como estaba, mirando hacia la entrada sin girarlo ni un milímetro. Dormí en el piso de la habitación sin cama, con la puerta cerrada. No quería ver el pasillo si me levantaba. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta del cuarto, el espejo estaba de espaldas otra vez, apoyado contra la pared, como si alguien lo hubiera hecho con calma durante la noche. Lo dejé así y no volví a tocarlo. Si algo de esta historia te resultó inquietante o familiar, puedes dejarlo en los comentarios. Para no perderte nuevas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. En la descripción tienes enlaces a otros canales de nuestra familia con contenidos variados.